Muy bien, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Singular. Y acá nos encontramos mi hermano Guillermo Ruiz y yo, Alejandro Fierro. Pues les damos la bienvenida a los que nos estén acompañando. Muchas gracias por estar por acá. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido de estar acá. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Y tú? También. Ha sido un muy buen día el día de hoy, gracias a Dios. Pues voy a ir poniendo un tema sobre la mesa, poquito a poquito. Esta vez no va a ser directo al grano. Pues estamos experimentando tiempos de cambio. Yo creo que siempre, pues el cambio es constante en esta vida, al menos humana. Pero claro, hay momentos que los cambios son más acelerados y tal, ¿no? Entonces, pues estamos nos estamos mudando, al parecer, como sociedad. Y me parece que a nivel mundial, no solo regionalmente. Y estamos mudándonos hacia nuevos paradigmas, como siempre ha sido. Y uno de los paradigmas que se está cayendo y otro que están haciendo, pues es el de las terapias que procuran los métodos, los procedimientos, etcétera, que con los que nos procuramos la salud. Y ahorita, pues estas nuevas formas de procurarnos la salud, pues han sido etiquetadas como terapias alternativas, en general. Así lo quisiera manejar en este momento. Y bueno, claro, hay mucho en ese proceso de mudarnos de una residencia a otra, metafóricamente hablando, pues claro, hay escepticismo, hay dudas, hay gente ya convencida que ese es el camino, otra que duda, otra que dice, otra que rechaza totalmente mudarse de residencia. Y bueno, entonces una de las dudas, una de las resistencias, una de las dudas que surgen, argumentos que surgen, voy a agarrar uno más que me parece muy importante. En esas cosas te pueden poseer, se te puede meter algo, ¿no? Mientras sea algo y no alguien, ¿no? Entonces, muy bien, en el terreno, uno de los terrenos en los que nos movemos, pues tú tienes muchos años moviéndote en esto, yo pues mucho más poco tiempo que tú, pero digamos... Todo depende de quién y por dónde, ¿no? Perdone usted. Sí. Discúlpeme, ahí la traía atorada, entonces... Muy bien. La broma. Luego. Dios santo. Ok, entonces en los terrenos uno de los terrenos en donde nos andamos moviendo, pues son terapias o procesos o estos tipo de cosas alternativas a las que me refería hace un momento. Entonces la gente a veces tiene esas dudas, ¿no? Como de te pueden poseer, se te puede meter algo, te pueden poseer, existen las posesiones. Yo quisiera que nos platicaras la respuesta que das sobre las posesiones. Sobre lo que cuando la gente tiene estas dudas, oye, ¿es cierto que en esa terapia o en ese procedimiento, es cierto, dicen que hay posesiones, que puede pasar esto? ¿Es cierto? Te lo preguntan a ti. ¿Tú qué respondes a eso? Posesiones demoníacas. Así nomás lo dice la gente. Quisiera que lo tomaras así nomás también y que lo vayas acomodando. En algunas terapias energéticas o espirituales, sí, puede haber posesiones. Así pregunta la gente. Sí. Quisiera antes de que tomes el tema, pues decir que ahorita nos estamos moviendo como sociedad, estamos haciendo transiciones hacia estos nuevos paradigmas, por lo tanto son paradigmas nuevos, por lo tanto un poco misteriosos. Estamos en el terreno un poquito del misticismo, refiriéndome a algo un poco desconocido. Y en 1980, no sé, la red celular
hubiera sido totalmente mística y misteriosa para la población en general. Y ahorita nos parece lo más natural estar hablando sin cables. Y ya no es místico, ni misterioso el proceso de cómo se ejecuta una llamada por celular. Si la mayoría no lo sabe, al menos tiene el acceso para averiguarlo rapidísimamente. Entonces, estos terrenos místicos de las terapias alternativas, pues ahorita son místicos. Quizás en 100, 200 o 1000 años, pues no van a ser nada místicos. Va a haber otros. Hacia adelante quizá vaya a haber otros procesos místicos. Pero pienso que en estas cosas un desafío importante que se está teniendo es precisamente que, por ejemplo, en este ejemplo que pones de la red del internet, ¿no? Y el celular, ciertos aspectos tecnológicos, si bien parecían desconocidos y místicos para algunas personas, por otro lado también parecían tecnológicos, científicos y un movimiento evolutivo natural hacia adelante. ¿Sí? Basado en una línea continua hacia adelante, tecnológica hacia adelante. Todavía no lo entiendo, pero es hacia adelante. ¿Sí? Y creo que uno de los desafíos importantes que está teniendo tanto la espiritualidad como algunas terapias alternativas es que en cierto sentido este movimiento teórico y práctico se considera por algunos temas que toca como un movimiento hacia atrás. Retroceso. Sí. Entonces creo que esto es parte del desafío, porque al incluir ciertos temas dentro de la teoría científica y práctica de las terapias, ya trae algunos temas que ya eran tocados antes. ¿Sí? Entonces, de pronto se puede sentir como una resistencia a retroceder por el mismo tema. Claro. ¿Sí? Por el mismo tema, como no, me estás hablando de religión, ¿no? Me estás hablando de religión, me estás hablando de fantasías, ¿sí? Que por otro lado, me gustaría comentar que era una queja muy común que se le hacía a Jung. Sí, que para mí particularmente es el mejor psicólogo que ha existido, ¿no? Por lo menos con ese nombre. Sí, hay algunos maestros espirituales, algunos filósofos que por su forma de actuar, sus consejos, su teoría, ¿sí? Su práctica, yo creo que si hubieran vivido en lugar de hace 2000 años de una forma más reciente, quizás su área de estudio y de práctica hubiera sido la psicología, ¿sí? Pero ya como psicólogo como tal, ¿sí? A mí Jung me parece lo mejor que ha existido, para mí, particularmente hablando. Y como psicólogo con ese nombre en la época moderna, pero incluso yo lo pondría a competir con lo mejor de la historia. O sea, para mí Jung es así formidable, pues. Y una de las cosas que se lo acusaba a él con mucha frecuencia, al tratar de temas espirituales, hay gente que lo acusaba de esquizofrénico, ¿sí? Pero incluso algunas acusaciones más modestas, que no lo acusan de esquizofrénico por las experiencias que él tenía y por tratar ciertos temas espirituales, pero incluso de una forma más modesta y más teórica. Una acusación que se le hacía muchas veces era que él no hablaba de psicología, sino de religión. ¿Sí? Al exponer ciertos aspectos teóricos y prácticos y ejemplos de la psicología, entraba en algunos temas que a la gente le decía: es que tú no me estás hablando de psicología, tú me estás hablando de religión. ¿Sí? Entonces, ante esto, Jung lo que respondía es: me queda claro que no conocen cuál es el tejido del alma humana. ¿Sí? Al final, psique hace referencia al alma humana. ¿Sí? Entonces,
Por supuesto que no solamente la conducta y los sentimientos, sino todo lo que tiene que ver con el alma humana, ¿sí? Es el área de estudio de la psicología. Y por supuesto que esto incluye muchas enseñanzas, muchas necesidades y muchos mitos que explican el origen, la naturaleza o al menos la presencia de ciertos fenómenos en el alma humana que deben ser atendidos. Pues, sí. Entonces, hasta aquí. Vamos bien, pero... ¿Vamos bien? Sí, es decir... Entonces me lo explicas porque sí. creo que... Sí, no, pues quería dejar claro esto, pues que nosotros estamos ahorita participando de algunas terapias o procedimientos que pueden estar tocando el terreno de lo místico, pero místico me refiero a un poco desconocido todavía por la población en general, pero que tiene su ciencia, tiene su ciencia. Sí, híjole, es un tema bien interesante. Me gustaría hablar como... empecé con esto de Jung porque me parece que incluso en algunas esferas, ¿sí? Me parece que explica algunas cositas, porque algunas esferas, por supuesto, parecen religión, parecen espiritualidad y tienen sus puntos de encuentro, por supuesto. Pero el desafío entonces, además de la línea del tiempo, que mucha gente es como, están volviendo a tomar estos temas que tomaba la iglesia, que tomaba la religión, que tomaban otras cosas que en su opinión no tienen que ver con la psicología o con la medicina, sino más con la espiritualidad, con la ética o con la religión, ¿sí? Pero que tienen fundamentos en su utilización y especialmente que podemos comprobar en cuanto a los resultados que se tienen, ¿sí? Entonces, si bien es algo que está permeando las prácticas de las terapias alternativas, también es importante para mí reconocer que esto es algo que se está ampliando, pero no es algo nuevo, propiamente dicho, ni siquiera descabellado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Jung se lo acusó de lo mismo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Y no es algo tan reciente. Sí. Bueno, entonces dentro de esto hay gente que está empezando a conocer o intentando acercarse, aproximarse a estas nuevas terapias y tienen ciertas preocupaciones. Y quisiera también otra cosa comentar que me parece válido. Hasta cierto punto me parece válida la desconfianza, no solamente de que tengan miedo de una posesión, porque muchas veces es simplemente la proyección de un miedo, la proyección de una fantasía o la evasión de una responsabilidad personal o el desconocimiento de cuál es la constitución verdadera del interior de la persona que está proyectando estos miedos y expresando esta desconfianza, sino también desde el punto de vista teórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tratarse de temas sutiles que no es tan fácil de ver con objetividad, se presta para un montón de proyecciones fantasiosas. Entonces me parece bien importante, o sea, por un lado reconocer que sí hay algunos expertos, como puede ser Jung, o algunos expertos modernos, que explican, incluyen y dan no solamente una inclusión del tema, sino una explicación científica, ¿sí? De temas espirituales, psicológicos y aparentemente religiosos antiguos, ¿sí? Sino que, por otro lado, también al ser algo sutil, se presta mucho a la proyección fantasiosa de cualquier cosa. Claro. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa bien, híjole, no sé, bien importante. A veces como dentro del desarrollo, por ejemplo, de la religión, está bien importante como algunas personas que van señalando cómo se adoraba como sagrado a ciertas cosas, ¿sí?
Y cómo cuando el pensamiento y la comprensión de la naturaleza del ser humano fue evolucionando, esa comprensión y esa colocación en algún lugar de lo que es sagrado se fue haciendo más sutil. ¿Sí? De ser numeroso y estando en la naturaleza, en algunos objetos, se fue reduciendo. ¿Sí? Y sutilizando, es decir, haciéndose más sutil cada vez, hasta que por fin se expresó en algo que era muy sutil, ¿sí? Pero al mismo tiempo difícil de ver. Sí. ¿Sí? Entonces, ya lo más sutil que se les podía ocurrir ya era no solamente proyectar esta adoración hacia afuera, sino comprender la mente con la cual estaban observando las cosas. ¿Sí? Entonces, esto era comprobable de manera objetiva por alguien entregado a la meditación y al cultivo interior profundo. Darse cuenta que más allá de lo que estaba observando había un algo con el que lo estaba observando. Claro. ¿Sí? Y que ese algo con el que estaba observando venía de algún lugar. ¿Sí? Se fue haciendo más sutil, pero ellos tenían un contacto con el hecho psicológico. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, trasladó el objeto de estudio hacia el interior. Por lo tanto, ya no se podía ver afuera. Y esto hizo que la gente que no tenía esa preparación y ese contacto con las cosas dejara de ver lo que estaba ocurriendo. Y si no era una persona tan preparada como un yogi o un maestro interior, entonces el objeto era inaccesible para él. ¿Sí? Y por lo tanto, esto se prestó a una manipulación por parte de instituciones y de personas que al ser un objeto sutil e inaccesible para la mente poco preparada, pero que al mismo tiempo ¿sí? Había sido aceptado que eso existía, se le dio la forma que se quiso para manipular a la gente. Claro. Pero entonces lo que se utilizó y lo que la gente podía percibir no eran las características de esta cosa a la cual los místicos tenían acceso, y que si bien era sutil, era objetivo. ¿Sí? Había ciertas características en las percepciones, ciertas características en la naturaleza de las cosas que se estaban percibiendo, ciertas características en la forma en la que se manifestaban y ciertas características en los resultados que se obtenían, tanto en el estado interior como en los resultados concretos en la vida cotidiana. Sí, que podían entonces llamar a ciertos estados o ciertos eventos que se percibían, esto es un ángel o esto es un demonio, pero esto es una palabra que se usó. Claro. ¿Sí? Desde el punto de vista de los resultados de paz o de sufrimiento que causaban en el interior, y al mismo tiempo desde el punto de vista de los resultados favorables o desfavorables que seguir el consejo de estas cosas al hacer ciertas acciones pues producían en el mundo manifiesto. ¿Sí? Y era entonces una realidad, un hecho psicológico que se explicaba de alguna manera para que esto pudiera tener un significado para la persona y una utilidad. ¿Sí? Pero los que lo podían percibir verdaderamente pues eran personas que habían tenido años y años y años de cultivo interior. Claro. Pero era totalmente invisible para la persona que no tuviera esa preparación. Por supuesto, y aquí pudiéramos poner el ejemplo de una persona que tiene un mal ejemplo quizá, pero es lo único que se me ocurre en este momento. Una persona que tiene acceso a un microscopio. O sea, te puedo demostrar que este pan se puede llenar de bacterias o de hongos y tal, y va a pasar esto y va a pasar esto otro y tal. Y yo tengo el microscopio y puedo observar lo que está pasando en el pan porque tengo el aparato, tengo los medios y tal, ¿no? Para poder así. Y la mayoría de la gente no los tiene, un microscopio, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, no lo puedo ver. Y se presta a la manipulación, pues porque yo no tengo microscopio, tú sí.
pudiera ser algo así, o sea, ellos tienen los medios. Ahora, ¿cómo se lo explicas si no lo está viendo? Pues nada más por los efectos. ¿Cómo se lo explicas si no lo está viendo? O sea, si te pide una explicación... Si digamos que no le pudieras prestar el microscopio. Exacto, porque el microscopio es un objeto que se le puede prestar. Asómate aquí puedes ver, pero si no pudieras, si fuera un microscopio que funcionase solamente de manera personal. Sí, entonces lo mejor que puedes hacer si quieres para que te entiendan los demás sería describirlo, pero si no lo han visto sería como difícil, ¿sí? Sería un poco difícil, entonces pues puedes intentarlo y no te van a entender y por eso quemaron a tanta gente, ¿sí? O la otra era también pues simplemente hablar desde el resultado final. Exacto. Sí, o sea, mira, no te puedo explicar lo que es, pero aquí hay algo que te hace daño, ¿sí? Entonces, evítalo. Pero, por una parte, esto, si se hubiera mantenido así de limpio, pues al menos hubiera sido no dañino y hasta cierto punto funcional. Si quieres desarrollar tu micrófono, yo te ayudo a construirlo. ¿Tu microscopio? Tu microscopio, perdóname. Yo te ayudo a construirlo. Ahora, no lo quieres construir, pero te das cuenta que efectivamente hay algunos panes que te hacen bien, hay algunos panes que te hacen mal y puedes confiar en que quizás yo observo ciertas cosas con mi microscopio y te puedo decir cuál está bueno, cuál está malo. Y quizás puedes darte cuenta que las personas que se han comido los panes que yo les doy son personas a las que los panes ya no les ha caído mal. Sí, permíteme. Entonces, un poquito como establecer, ya no desde la observación, pero sí desde la observación de los microbios o los microorganismos, pero sí desde la administración o la comprensión de los resultados, que el consejo tiene ciertas bases. Claro, permíteme aquí nomás decir, porque va a ayudar mucho, que el primer médico que intuyó que se estaban muriendo muchos pacientes porque no se lavaban las manos, o sea, lo metieron a un manicomio. Y él empezó a intuir, tuvo la sutileza de su pensamiento para darse cuenta que había algo muy chiquito que no podían ver a simple vista que estaba causando esto. A este señor lo metieron al manicomio. ¿Cómo? Lo metieron al manicomio. Sí. Qué bonitos. Y ya después se dieron cuenta pues que sí, que había microorganismos, que había bacterias y tal. Entonces él en su hospital empezó a pedirle a todos los médicos que se lavaran las manos antes de intervenir. Especialmente creo que eran, perdón si me equivoco, pero creo que ellos principalmente se morían mujeres embarazadas, atendían partos y la tasa de mortalidad era altísima, o sea, casi el 50%. Y él dijo, a mí me parece que algo se nos está yendo en las manos y parece ser que eso está provocando las infecciones. Y entonces finalmente, pues sí, se comprobó después con microscopios. Sí, como una puntualización para todas las personas que nos escuchen, porque esto me parece que va a ser importante retomarlo después. Hay cositas que a veces no nos podemos explicar, digo, porque todo esto se está poniendo un poquito, es un poco complejo, y no quisiera perdernos tampoco en abstracciones. Entonces, estamos abordando este tema buscando seguirle el hilo a algo que es difícil, seguirle el hilo. Entonces, les pedimos un poquito de paciencia, lo estamos haciendo de la forma más clara que podemos. Pero al final hay algo que quisiera puntualizar desde este momento, y es que cuando no tenemos explicación para las cosas, por lo menos podemos explicarnos ciertas cosas o aceptar ciertos hechos, ¿sí? Como todavía no tengo la explicación de por qué esto ocurre, pero ocurre. Aquí hay un hecho. Así le pasó al médico. Sí. Y la otra cosa es, todavía no puedo explicar cómo esto funciona, pero funciona, da resultado. Entonces, en esta vida hay que ponerle atención, me parece a mí, a estas dos cosas. ¿Sí? Hay un hecho que todavía no puedo explicar, pero ocurre, ahí hay que observar algo. ¿Sí? Me proponen este método que me parece una locura, pero funciona. ¿Sí? Hay algo que todavía no puedo explicar cómo funciona, ni qué hay detrás, pero funciona. ¿Sí? De la misma manera, me piden ver algo que no puedo ver,
¿sí? O hay una teoría que parece explicar todo, pero no hay algo observable, un hecho para que yo lo pueda comprobar, pues puedo resistirme a ello. De la misma manera que hay un método que me dice que soluciona todo, pero en el terreno de los hechos no lo soluciona, entonces hay algo que no estamos viendo, o algo que estamos justificando, o algo que estamos perdiendo de vista. ¿Sí? Entonces, dos cositas. Las explicaciones son una cosa que puede venir después, pero a lo que hay que poner mucha atención para que las cosas sutiles toquen base y sean objetivas son hechos y resultados. Un hecho como un fenómeno que se manifiesta, que debe ser observado, y un resultado como algo que resultó, la cosa estuvo mejor, ¿sí? Aunque todavía no me lo puedo explicar. Y ahí se le puede seguir el hilo a algo objetivo, aunque ese algo objetivo termine convirtiéndose en algo muy sutil, ¿sí? Entonces, bueno, a los que estaban interesados en el camino místico se les podía enseñar a construir un microscopio. Ahora había personas que no querían o no estaban capacitados, pero podían entender si como los panes que este señor me dice me hacen bien, o si como dejo de comer los que me dice que están infectados por esta cosa que él llama microbios. Pero reconozco que me han dejado de caer mal, ¿sí? Ahora, esta parte estaba muy chida, ¿sí? Desde el punto de vista de la gente altamente preparada. Pero, como nunca falta el malvado, presto a manipular y aprovecharse de los demás en lugar de ayudarlos, que observo, bueno, parece que la gente ya se acostumbró a hacerle caso a alguien más, ¿sí? Para decidir qué se come y qué no, ¿sí? Para decidir qué se come y qué no, y que por otro lado hacen caso a esto sin necesidad de ver las cosas, ¿sí? Quizás ellos tampoco las veían, ¿sí? Quizás ellos tampoco las veían, pero decían, ahora me puedo inventar lo que yo quiera a conveniencia y los demás me van a escuchar. Entonces empiezan a decirle a la gente, cómete esto. Oye, pero me está haciendo daño. Sí, pero ya se habían acostumbrado a perder el contacto con los hechos. Es decir, no nada más con la explicación. Hay una posible explicación que no conozco, pero esto me hace bien. Hay una posible explicación que no conozco, pero esto me hace mal, ¿sí? Y entonces se empezaron a manejar simplemente conceptos, ¿sí? Conceptos, esto es bueno o esto es malo. Y llegó el momento en el que nos acostumbramos tanto a esto que ya ni siquiera observábamos la contraparte manifiesta, física o fenoménica de la situación. De manera que entonces empezaron a llamar malo a lo que quizás te hacía bien porque alguien no quería que te lo comieras, o bueno a algo que te hacía mal porque convenía que te lo comieras. ¿Sí? Sí. Para controlarte o para meterte miedo o para quedarme con tu... Lo que sea. Con lo que sea que yo te quisiera quitar, ¿no? Entonces, después de un tiempo, pues la gente se da cuenta de esta manipulación y se vuelve enemiga, se desilusiona. Se desilusiona de las cosas sutiles y no manches, o sea, estos cabrones me metieron en la cabeza lo que quisieron, ¿sí? Y me robaron en el proceso, ¿sí? Entonces ya no les voy a hacer caso, lo cual está muy bien, ¿sí? O sea, ir más allá de la manipulación. Pero en el proceso es, ¿cuáles son las herramientas de las que se valían estos? Pues hablar de cosas que yo no podía ver, ¿sí? Como los microbios y demás. Claro. Entonces se corren dos riesgos. Uno de ellos es decir, los microorganismos no existen. O la otra, también riesgosa o por lo menos deficiente, es decir, todo aquel que hable de microbios es un farsante. ¿Sí? Cuando de lo que había que librarse era de la manipulación
Y lo que había que comprobar es que quien hablara de estos fenómenos pudiera decirte o señalarte un fenómeno sí visible. Claro. Sí. Que te ayudara a aterrizar la cosa, ¿no? Súper. Entonces, en el terreno sí va tomando forma porque creo que está esto muy, muy sutil. Es que tenía que ser así porque si no íbamos a entrar en arenas movedizas. Entonces, ahora sí ya creo que... sí ya sí te pregunto. Ahora sí. ¿Qué le dices a alguien? Pero espérame. Porque okay. No, o sea, yo lo siento más largo. Perdóname porque... Échale. Quizás va a ser mi respuesta final. Sí, está bien. Sí, porque... Pero sí va tomando forma... Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Muy bien. Okidoki, pues para Alex sí, nuestros queridos escuchas. Entonces, ojalá que sean ustedes al menos tan inteligentes como Alex. Ya nadie va sí, a huevo, yo también lo entiendo. Van a decir todo, no voy a estar yo más pendejo que el Alex. Entonces, el terreno espiritual es más o menos así. ¿Sí? El terreno espiritual es más o menos así. Hay ciertos hechos que tal vez no podemos explicar, pero cuya manifestación se nota. ¿Sí? Entonces, ahora hay gente que dice, bueno, eso no existe porque yo no lo puedo ver. ¿Sí? Y también hay gente que dice, sí existe, aunque yo no lo pueda ver. Y pues los dos tienen sus pros y sus contras. Claro. ¿Sí? Y importante como resolver los contras. ¿Sí? Resolver los contras, porque creo que el ser humano debe tener la capacidad de... Mira, pienso yo que tan mal está el que dice, estas cosas existen y yo no necesito verlas. Sí, esa es la postura del creyente. ¿Sí? Esa es la postura del creyente, que incluso tienen la frase favorita de que Jesús le dijo a Tomás, ¿sí? Tú crees porque viste, dichosos aquellos que creyeron sin ver. ¿Sí? Pero al final él está perdiendo de vista que Jesús no lo regañó, ¿sí? Por pedirle ver y tocar las heridas para comprobar que era él. ¿Sí? Sino que le dijo, ¿necesitas? Ven, toca las heridas. Velas, hunde tus dedos en las heridas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Es una gran enseñanza también. No lo condenó por hacer esto. Y Tomás representa las funciones intelectuales. ¿Sí? Que es, tú necesitas comprobar, por supuesto necesitas aterrizar la cosa. ¿Sí? Entonces necesitas esto, cuando la cosa es real se puede tocar. ¿Sí? Cuando no es real no se puede tocar y entonces se descarta. Entonces, esto es importante, el que cree no debe aceptar hasta que puede comprobarlo. Como una... Sí, o sea, es que lo voy a buscar porque necesitas un poquito de fe para moverte. Sí, como si te dijeran, está este animal, está esta cura, está este animal, esta cura que no conoces, este animal que no has visto. Por acá hay una mariposa, oye, pero no la has visto. Necesitarías al menos un poquito de fe de que tal vez sí está allí para moverte a buscarla. ¿Sí? Pero la otra cosa es no, oye, ¿ya la viste? Sí, a huevo, sí la estoy viendo, cuando no la estás viendo. O sea, necesitas continuar con la investigación hasta que puedas comprobarlo. ¿Sí? Ahora, eso es para los creyentes, pero también el escéptico a veces pierde de vista que es tan creyente como el otro. ¿Sí? Y no me refiero a que crea en lo mismo, sino a que se está moviendo con una cosa que es una creencia que tampoco ha comprobado. Exacto. Sí, o sea, es simplemente que tienen su creencia depositada en aspectos opuestos. Uno dice, esto existe aunque yo no lo haya visto, ¿para qué comprobarlo?
Y el otro dice, yo estoy seguro de que esto no existe. ¿Para qué comprobarlo? ¿Para qué comprobarlo? Ujú. ¿Sí? Entonces, realmente ambos matan el espíritu investigador real. ¿Sí? Y hay muchas personas que están haciendo esta observación, ¿sí? Que la psicología, un poco la medicina, pero se nota más en los aspectos psicológicos y científicos, en el aspecto, por ejemplo, de la física, que la postura que está tomando la sociedad científica o supuestamente científica es una postura absolutamente dogmática. Ujú. ¿Sí? Que dicen, nosotros ya poseemos la verdad, el mundo funciona así y lo que no es capaz de ser explicado por este paradigma no existe. O sea, con esos huevos estoy viendo el fenómeno, pero si no soy capaz de explicarlo, no existe. ¿Sí? Esto le pasó a Jung, por cierto, con Freud. Una ocasión hubo un fenómeno así como extrasensorial que vieron los dos y que la teoría de Freud no contemplaba. Ujú. Y una vez que lo estaban discutiendo, le dice Jung, ¿y aquella vez que sucedió esto? Y Freud dice, eso no pasó. Eso no pasó. Y dice Jung que en ese momento le perdió todo el respeto a Freud. Dice, o sea, es una persona que estaba tan dogmáticamente encerrada en su explicación de las cosas que en lugar de buscar una explicación al fenómeno o ampliar la teoría para que incluyera el fenómeno, niega el fenómeno. Eso es la antítesis del espíritu científico. Ujú. ¿Sí? Entonces, psicológicamente hablando, sucede, pero también en teoría científica física sucede Ujú. también. Ujú. ¿Sí? Que la gente, los científicos han dicho, el mundo, el universo es así. ¿Sí? Es material, la materia funciona de esta manera, las leyes de la materia son estas, y los fenómenos que parecen escaparse a esta explicación, aunque se estén viendo, no existen. Ujú. ¿Sí? Y es la antítesis del espíritu científico, porque ya no estás ni siquiera queriendo ver las cosas o descubrir, ya no digamos el por qué, Ujú. ¿sí? Que es más avanzado en el proceso, sino tan siquiera el reconocimiento de un fenómeno que no habías visto antes. Ujú. ¿Sí? Y ya estoy tan contento con mi explicación de las cosas que niego todo lo que no quepa en mi explicación de las cosas. Y esto es sumamente dogmático. ¿Sí? De hecho, algunas partes de la comunidad científica son tan dogmáticos como la iglesia hace algunos cientos de años. Sí. ¿Sí? O sea, eso es un fundamentalismo científico tremendo, contra lo cual algunos actualmente pues ya se están rebelando. Yo le digo ciencianismo. Sí, entonces hay cositas, ¿no? Que hay que reconocer cuando, por ejemplo, ante ciertas cosas que las terapias ortodoxas no encuentran solución, algunas terapias alternativas sí. Ujú. Entonces, al menos hay que reconocer el hecho, Sí. el fenómeno del hecho, ¿sí? Ahora, no puedo explicarme todavía cómo funciona esto, Ujú. pero por lo menos debo reconocer el hecho de que yo creía que todo se explicaba y se curaba de esta manera. Ujú. Y debo reconocer al menos el hecho de que alguien se curó de algo que yo decía o yo pensaba que no se curaba. Ujú. ¿Sí? Pudiéramos pensar incluso, ellos se lo atribuyen a esto y yo no pienso que sea esto. Yo creo que es otra cosa. Pero al menos hay que partir de la aceptación del hecho de que alguien se curó
para empezar a observar con mayor pues con mayor cercanía y por lo tanto empezar a comprender más cosas, formular una hipótesis y posteriormente alguna posible teoría. ¿Sí? Entonces, por cierto, pues que ya hemos comentado a lo largo de la historia, hay filósofos que ya reconocen lo que pasa con toda verdad recién descubierta, que es, número 1, se ridiculiza, número 2, recibe una oposición violenta y número 3, se reconoce como evidente en sí misma. Sí, entonces cada verdad, cada pequeño avance de la ciencia ha presentado estas 3 cosas siempre. Primero, se ridiculiza. ¿Cómo eres capaz de considerar estas cosas que nadie más ha considerado, que nadie más ha visto, que nadie más nada? Segundo, no manches, ¿a poco tanta gente está creyendo esto? Sí, hay una oposición violenta. Y tercero, ahí se acepta. Claro que sí. Sí. Como no pudimos verlo antes, claro que sí. Sí, entonces dentro de la reseña o del aspecto espiritual de las cosas, esto es bien importante para mí, bien interesante, pero al mismo tiempo muy delicado, porque hay personas muy preparadas que, digamos, han desarrollado su microscopio interior y reconectado con algunas cosas, con la posibilidad de ver algunas cosas que otros no. Y le han dado explicación a esto y lo usan con mucha precisión. Pero también hay un montón de gente que no está preparada, que dice, sí, a huevo. ¿Sí? Esta persona sumamente preparada habla de esto y esto y esto. Entonces yo voy a repetir las mismas palabras. Y voy a hacer los mismos procedimientos y a llamar a la gente de la misma manera y tal y tal y tal. Total que nadie está viendo. Ajá. Sí, entonces es como muy delicado por ahí un poquito porque es algo que ahí está y lo están demostrando no solamente científicamente, sino lo están mostrando muchas personas con los resultados que obtienen. Pero hay otras personas que dicen que hacen lo mismo, pero no tienen esos resultados. Entonces, obviamente, no están haciendo lo mismo. Sí, y es una cuestión bien, bien delicada actualmente porque hay algunas creencias y algunas terapias que algunos de los médicos y profesionales de la psicología y de la ciencia que más reconocidos dicen esto es verdad. Sí, estoy contactando con esto y lo puedo comprobar y lo puedo usar. Pero al mismo tiempo hay gente ilusísima, descaradísima, caradurísima, ¿sí? Que usa las mismas palabras y los mismos conceptos. ¿Sí? Haciendo para el ego, es decir, para el no versado en la situación, pues la situación insostenible. ¿Sí? Que simplemente quiere creer o no creer en ello. Y son o ilusos o no creyentes, como si estuviéramos hablando de religión. ¿Sí? ¿Cómo puedes negar esto? ¿Y tú cómo puedes aceptar algo que no estás viendo? ¿Sí? Al final, como si estuviéramos hablando de religión. Es lo mismo. Entonces, son como por las características del ser humano cuando se encuentra con algo o que no ve con claridad o que no es capaz de explicar. Entonces, una vez más, para poder aterrizar la cosa, hay que ver fenómenos, manifestaciones. Partir, si todavía no tengo la explicación, por lo menos partir de lo que sí puedo ver. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo de Jung, está la cosa de que puedo considerar una cosa que quiero compartir contigo acá en corto y con oyentes, ¿sí?
que hay dos cosas que a mí me parecen bien importantes sobre solamente dos cosas que me parecen determinantes, por ejemplo, para determinar una patología mental. Ok. Sí, solamente dos cosas. Y la número uno es que la persona sufre, y la número dos es que la persona es disfuncional. En mi opinión, solamente esas dos cosas son las determinantes para verdaderamente pensar que una persona tiene una patología psicológicamente hablando. ¿Sufre o es disfuncional? Ninguna otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, escucha voces. ¿Está enfermo? No lo sé. Escucha cosas que no escucha cosas que no escucha nadie más. Ajá. Ve cosas que no ve nadie más. ¿Sí? ¿Está enfermo? Posiblemente. Pero no lo sabemos con certeza hasta observar, ¿está sufriendo por ello? Es decir, este asunto pudiera ser un esquizofrénico o podría ser un profeta. Sí, claro. Sí, o sea, alguien que no ve, alguien que ve lo que no ve nadie más, puede ser un esquizofrénico o puede ser un profeta. ¿Sí? ¿Cómo lo diferencias? Por estas dos cosas. Primero, el esquizofrénico sufre mucho más de lo que sufren otros. Segundo, no reconoce niveles. Es decir, responde a las voces como si se las estuviera diciendo una persona. Y tercero, por esta confusión de niveles y de ámbitos, realmente está disfuncional en su vida. No funciona ni en este mundo ni en el otro. El profeta, por otro lado, o el visionario, por otro lado, primero que nada, como en el caso de Jung, ¿sí?, goza de una paz mayor que la del resto de sus congéneres y puede dar explicación a cosas que otros no dan explicación. ¿Sí? Y entiende la diferencia en los niveles. Sabe que la persona con la que está conversando no tiene un cuerpo y puede mantener la claridad y la funcionalidad en este mundo y en el otro. ¿Sí? Entonces realmente los sentidos están bien afianzados, simplemente son más sutiles. Son capaces de percibir cosas que otros no están percibiendo con una claridad con la que otros no son capaces de tenerla. ¿Sí? En cambio, el esquizofrénico no. El mensaje es de poca calidad. El mensaje es de poca calidad, es vago, está confundido, confunde niveles, responde a una cosa como si fuera otra, cree como cierto algo que no tiene sentido y cuyas manifestaciones en la vida cotidiana se están manifestando como negativas en todas las cosas que le ocurren y en todas las cosas que piensa. ¿Sí? Está sufriendo más. Es decir, la manifestación, pudiéramos decir entonces, que es como si una cosa, un evento de esa naturaleza en tiempos antiguos hubiera sido descrita como un demonio, ¿sí? Como algo que existe en el mundo sutil, ¿sí? Pero no eres espiritual simplemente por escucharlo, ni esa cosa es buena o mala simplemente por escucharla. Hay que ver cuál es el mensaje que entrega y hay que ver cuál es el resultado que produce. Y sobre la persona que lo está viendo, hay que ver cuáles son las características de esa persona. ¿Sí? Entonces, no es simplemente como que esas cosas existen o no existen. También hay gente que pudiera decir no. Entonces, todas las personas, tal vez he escuchado, por ejemplo, a alguien que dice, tal vez esa persona que nosotros pensamos que es el loquito del centro, ¿sí?, o el borracho, y este tipo de cosas, tal vez son un sabio, tal vez son un profeta que ve cosas que nosotros no vemos. Y yo pienso, seguro que es alguien que ve cosas que nosotros no vemos, pero no por eso es un profeta o un sabio. Esa es la polarización completamente al extremo de esto que estamos diciendo. O sea, unos creen esas cosas no existen y son pinches locos. Otra gente dice, no, la mayoría cree que son pinches locos, pero tal vez es un profeta. No, hay que ver el resultado, ¿sí? Esa persona está sufriendo
por cosas que no sufren los demás. ¿Sí? Está respondiendo en este plano a cosas que ve en el otro y la vida está totalmente disfuncional. ¿Sí? Entonces yo no puedo pensar que una persona así es un profeta. Un profeta no solamente ve cosas que otros no ven, sino que ve cosas ordenadas, cosas de calidad superior, que dan respuesta a cosas que otros no pueden responder, que dan solución palpable a cosas que otros no pueden solucionar, y que gozan de una paz mayor y de una funcionalidad mayor que el promedio de sus congéneres. ¿Sí? Entonces no es nada más el contacto con lo sutil, sino en la persona en la que esto está efectivamente desarrollado, hay dos muestras, que es la paz interior más establecida y los mejores resultados y la funcionalidad superiores, ¿sí? al resto de sus congéneres. Recién entonces te das cuenta que el investigador o el individuo posee características superiores a los demás, y segundo, que el mundo que está contactando y el mensaje que está trayendo es de valor. ¿Sí? A diferencia de alguien, pues bueno, con las características opuestas, para no hacer más largo esto, ¿no? Que sufre más, que no comprende la diferencia entre los planos y que el mensaje que está trayendo o la cosa que está contactando realmente le está robando la paz en lugar de fortalecerla, lo está distanciando, no solamente distorsionando los mensajes sutiles, sino distorsionando su vida en este plano, ¿sí? De manera que sufre más que sus congéneres y soluciona menos cosas y está menos funcional. Sí, totalmente disfuncional. Entonces, aunque los dos se apoyen o hablen de mundos sutiles, lo que se contacta, cómo se contacta y lo que produce son completamente distintos. Entonces, bueno. Oye, por cierto, rapidito, ¿no? Un equipo de científicos, de psicólogos, psiquiatras fue a hacer una investigación a la Amazonía, rapidito, no digo en qué ni nada, nomás para no extenderme. Y resulta que llevaban su batería de preguntas y sus métodos, ¿no? Y terminan después de unos cuantos días de empezar a hacer las entrevistas. Era un grupo, un conjunto de 10,000 personas que iban a estudiar en un pueblito por allá. Y se sienten a platicar todos, dicen, o sea, los 10,000 dieron positivo a esquizofrenia. O sea, algo está mal. Dice, pues le preguntábamos, escuchaban voces y todos dijeron, pues sí. Claro. O sea, hablo con los árboles, con la selva, con los ríos. Entonces, pues... según nuestros parámetros, pues tienen esquizofrenia todos. Y sin embargo es un pueblo totalmente funcional, armonioso y tal, ¿no? Sí, claro, también como la pregunta, hay que ver como el lente a través del cual queremos medir las cosas, ¿no? Entonces también la otra cosa es que dicen que otra pregunta que no tiene sentido con los indígenas, o al menos con una investigación que yo leí, es ¿te amas a ti mismo? Sí. Y o sea, a todos se les hace la pregunta más pendeja del mundo, como que claro que sí, o sea, ¿cómo puedo no amarme a mí mismo? No tenía sentido, no la entendía. Exacto, ¿no? Algo así. Ahí sí que aplican la de no entiendo la pregunta, o sea, claro que sí, ¿sí? Hay cosas que solo tienen sentido bajo un cierto contexto, parámetro y educación, ¿no? Entonces, bueno, como para toda esta gente que le tiene miedo a estar poseído, lo que yo les comento es que no le tengan miedo a eso, porque la mayor parte de la gente está poseída. Eso. ¿Sí? Oye, me da miedo. No manches. Gracias, se acabó el episodio. Nos vemos en la próxima. Sí, o sea, no le tengas miedo a eso. Es una comprensión insuficiente de las cosas, ¿sí? Como para quitarles el miedo, como, oye, me van a poseer, ¿sí? Si quieres que lo mantenga en ese nivel de ignorancia en el cual estás realizando la pregunta, entonces no te preocupes, ¿sí? No vas a salir de aquí poseído. ¿Sí? Ahora, si queremos entender en el fondo realmente cuál es la constitución interna del ser humano, el ser humano está poseído. ¿Sí? Una vez más, no como de esta forma peliculesca, hollywoodense, o en cuanto a todas estas proyecciones temerosas que puede tener la gente, pero la manifestación en la vida de la gente te permite reconocer el hecho de que la gente está poseída. Es decir, te dicen, no quiero hacer esto, y van y lo hacen.
Dicen, por otro lado, quiero hacer esto y llevan años sin poderlo hacer. Entonces, una cosa a mí evidente, ¿sí? No quisiera meterme como en tantas sutilezas, pero una cosa para mí evidente es que si alguien no puede hacer, que si alguien no hace lo que quiere hacer y sí hace lo que no quiere hacer, pues no es él quien lo está haciendo o dejando de hacer. Hay otra cosa. ¿Sí? No es dueño de sí. No es dueño de sí, está poseído por algo más. ¿Sí? Ese algo más le puedes poner el nombre que quieras, le puedes poner un demonio, le puedes poner una entidad, le puedes poner una adicción, le puedes poner una costumbre, un temor, lo que sea, pero estás poseído por ese algo, no eres dueño de tu interior, ¿sí? De tu espacio interior. Entonces me parece como tenerle miedo a como si algo fuera a suceder, ¿sí? Cuando realmente ya vives en esa condición. La cosa no es como que, híjole, a veces la gente proyecta mucho sus miedos. Precisamente están poseídos por sus miedos, ¿sí? Y proyectan ese temor afuera, como si fuera a venir de fuera lo que les hace daño, ¿sí? Por cierto que me parece que Jesús de Nazaret hizo comprendía esto porque él tenía una frase que decía: en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Sí? Esto quiere decir que esto implica que en este momento no la posees. ¿Sí? Decirle a alguien en paciencia poseeréis vuestras almas implica que ahorita no la posees. Sí, o sea, te está diciendo que ahorita no, más adelantito. Sí, si sigues haciendo ejercicio te vas a poner mamey. Esto quiere decir ahorita no estás mamey. ¿Sí? Si sigues estudiando te vas a convertir en médico, implica ahorita no eres médico. ¿Sí? Cuando crezcas te vas a convertir en adulto, implica ahorita no eres adulto. Entonces decirle a alguien en paciencia poseeréis vuestras almas implica ahorita no la posees. ¿Sí? Ahorita estás poseído, o sea, tu alma está poseída y una vez más no hablo de proyecciones. Sí, no hablo de proyecciones, hablo de algo muy, muy real. O sea, ahorita tu alma está poseída por adicciones, por miedos, por conceptos, por ignorancia, por temor, por pasiones, por vicios, o sea, por un montón de cosas. ¿Sí? Para efectivamente ser dueño de nuestra alma necesitamos mucho trabajo interior. ¿Sí? Para poder expresar y vivir realmente la libertad que tenemos en esencia, ¿sí? Pero que en la práctica está atrapada por multitud de cosas. Que podemos así simplemente decir es una adicción, es un vicio, es una mala costumbre, es un miedo, es una emoción, es una respuesta equivocada ante una herida. O sea, podemos puntualizarlo así. Ahora, si lo vemos muy ampliamente desde el punto de vista de cuál es el resultado de sufrimiento y de disfuncionalidad que ocasiona en nuestra vida y en la vida de alguien más, y tuviéramos que dar una explicación muy científica y decir esto es beneficioso o perjudicial, no, pues es perjudicial. ¿Es bueno o malo para ti? No, pues es malo. ¿Sí? Lo pongo entre las cosas que quieres o las que no quiero, no, pues las que no quiero. Si tuvieras que decidir, entonces, si esto es algo celestial o algo infernal, no, pues me hace sentir un infierno, ¿sí? Por lo tanto, es angelical o demoníaco, no, pues entonces esto quizás era esto a lo que se referían los antiguos cuando decían un demonio. ¿Sí? Y no tengo no necesito proyectar tantas tonterías o tantos infantilismos para reconocer que quizás sea una buena forma de referirse a algo para que represente todo el daño que algo tan sencillo y reconocible directamente puede ocasionar. ¿Sí? Entonces, mi explicación no me estoy refiriendo a esta forma hollywoodense de las cosas. ¿Sí? Pero si tienes una adicción, si tienes un vicio, si hay algo un cierto tipo de pensamiento, de patrón de emoción, de sentimiento, te está haciendo daño, te hace tratar a los tuyos como no quieres, te aleja de hacer lo que sí quieres, no puedes dejar de hacer lo que no quieres, pues no eres tú, al menos no eres tú en tu verdadera esencia el que está actuando a través de ti. Y bajo ese punto de vista pudiéramos decir que estás poseído, que tu alma tiene que liberarse de ciertas cosas para poder ser
en potencia y en manifestación, o poder expresar lo que en esencia es. El verdadero potencial. Claro, de libertad, de amor, de realización y de utilización sabia de esa libertad de la cual el alma humana está provista. Entonces, todo esto no es para que tengan miedo, o sea, no estás peor, digamos, lo malo que te tenía que pasar ya lo estás experimentando. Exacto. Sí, o sea, no estás peor, es más bien como si alguien creyera que eso es un gran atleta y le dijeran, oye, güey, pues te da miedo, oye, creo que soy un gran atleta y me da miedo como lesionarme. Y le dijeran, oye, pues volteate a ver las piernas, realmente ya las traes. Sí, estás lesionado, no te preocupes, es de aquí para arriba. Sí, o sea, todo lo que has venido haciendo lo has hecho así con las piernas lesionadas, imagínate. Entonces, si te alivianas de ahí. Exacto, más bien date cuenta que es de aquí para arriba. Sí, recupérate y entonces ibas a empezar a hacer todas esas cosas que ahorita para ti son solo un sueño. Pero no es como que te vaya a pasar algo malo. No me vaya yo a lesionar, pues ya estás lesionado. Es de aquí para arriba, recupérate. ¿Sí? Para que puedas empezar a hacer todo aquello que verdaderamente tu cuerpo puede hacer. Y de la misma manera con el alma. Híjole, pues muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que comentaste, todo lo que compartiste. Estaba trabajosito exponer el tema, pero creo que se logró. Ahí nos dejarán saber en sus comentarios a ver si se logró. Sí, bien meditados, por favor, ¿no? De preferencia no pongan acá proyecciones o explicaciones ahí emocionales de cosas no entendidas u opiniones sobre cosas que no dijimos. Sí, ahí quisiera una invitación a la gente más seria. Sí. Bueno, pues muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima. Sí. Entonces, pues la cosa es así. Tu alma está libre, tu alma es libre y esa libertad se puede expresar. ¿Sí? Y cuando lo consigas, pues manifiesta toda una serie de cualidades en cuestión de paz, de sabiduría, de amor y de buenos resultados, que puedes dejarlo así simplemente. Estas son las maravillas de un ser humano libre, o te pueden parecer tan maravillosas que tal vez también termines usando un término espiritual para referirte a ello, ¿no? Como la gloria de ser un hijo de Dios, pero ya con un significado verdaderamente que no es importante que uses ese término si no quieres, porque vas a estar gozando de todas esas bendiciones, pero que si como un reconocimiento, no manches, esto está chidísimo. Lo único que se me ocurre que puede expresar tanta grandeza es esta palabra que para otros puede ser un lenguaje religioso, pero que simplemente es la mejor palabra que se me ocurre para describir este estado de bienaventuranza. Sí. Y ya, si tienes el hecho, la palabra que uses para referirte a él es totalmente tu elección. Pero el hecho se puede observar, se puede comprobar, se puede mostrar y en algún momento se puede explicar. Pero si no tienes todavía la explicación, al menos es algo que se puede ver, se puede mostrar y se puede notar. Muchas gracias. Muchas gracias.